nombre es Aline Castellanos y estamos muy agradecidos por acompañarnos a la primera sesión del coloquio Desarrollo y Sexualidad. Estamos muy contentos porque nos están acompañando desde España, Colombia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina. Muchas gracias y desde luego México. Estamos también en Facebook Live. Muchas gracias. Vamos a estar recibiendo sus preguntas en el chat. Tanto vamos a estar en Facebook también recolectando sus preguntas. Antes de poder presentar al moderador, voy a dar algunas breves indicaciones, las cuales son quienes requieran constancia de todo el coloquio, es decir, la asistencia a las 3 sesiones. Por favor, le pedimos que nos ponga su nombre, nos mande un chat. En el chat nos manda un comentario y yo le voy a estar enviando la liga para que pueda anotar su asistencia y podamos platicar de cómo van a ser las indicaciones para recibir su constancia. Claro, solamente para quienes van a asistir a las 3 sesiones. La primera sesión es hoy, 20 de octubre, la siguiente es 20 de noviembre y la última va a ser el 18 de noviembre. Bueno, les voy a presentar a nuestro moderador. Él es Giampiero Águila, es investigador de la División de Estudios de Género y Familia, doctor en Filosofía por la Universidad Católica Sacro Cuore de Milano, Italia. Adquirió una especialidad en Psicología por la misma universidad y postentrenamiento en Terapia Familiar por el Centro Estudios de la Familia de Florencia, Italia. Es investigador de esta División de Estudios de Género y Familia y actualmente es el encargado de los seminarios de formación en este centro en La Habana, Cuba. Fue vicepresidente de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares durante 10 años y fue también director del Departamento del Sistema de Acreditación de Calidad Educativa, SECAE, y de la misma confederación, CENEP. Tiene amplia trayectoria como catedrático, ha sido profesor de epistemología e investigación educativa, filosofía de la ciencia y antropología filosófica. También fue profesor de la licenciatura en psicología educativa de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Campeche y profesor de psicología social y sociología en la licenciatura de comunicación del Instituto Campechano. Damos la bienvenida para que nos pueda presentar a nuestro primer panelista de la primera sesión de este coloquio. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y gracias por estar presentes con nosotros. Me encargo de presentar al doctor Rodrigo Guerra. Él es doctor en filosofía summa cum laude por la Academia Internacional de Filosofía del Principado de Liechtenstein. Ha realizado estudios en la Universidad Católica de Eichstätt, en Alemania. Obtuvo el posgrado en humanismo universitario por la Universidad Iberoamericana, el diplomado en gestión integral de proyectos por Infinita SC y la licenciatura en filosofía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es fundador de este Centro de Investigación Social Avanzada, el CISAV, y es miembro del Consejo de Gobierno de esta misma institución. Se ha desempeñado como coordinador de la maestría en filosofía de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, como coordinador académico del Instituto Pontificio Juan Pablo II en la Ciudad de México y como catedrático del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Universidad de Anáhuac, de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad Panamericana. Ha sustentado las Karol Wojtyła Memorial Lectures en la Universidad Católica de Lublin, en Polonia. Asimismo, ha sido profesor visitante en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la Universidad Católica de Santa Fe, en Argentina, y en el programa de verano del Phoenix Institute del International Theological Institute en Trumau, en Austria. Ha escrito varios libros, algunos títulos como Un gran movimiento, Afirmar a la persona por sí misma, la dignidad como fundamento de los derechos de la persona y Volver a la persona, el método filosófico de Karol Wojtyła. Actualmente es miembro del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y del Centro Personalista Edith Stein, miembro del Comité de Dirección de la Revista de Filosofía Open Insight y del Comité Científico de la Revista de Filosofía Quién, miembro de la Asociación Iberoamericana de Personalismo, asociado numerario de la Fundación Rafael Preciado Hernández y miembro de la Karol Wojtyła Foundation, miembro del Observatorio de la Conferencia del Episcopado Mexicano, miembro del equipo de reflexión teológica del CELAM,
miembro de la Academia Pontificia Provida y miembro del Consejo Pontificio Justicia y Paz. Ha sido nombrado por el Papa Francisco consultor experto para el Sínodo Extraordinario sobre la Familia. Y hoy nos acompaña, abriendo este coloquio Desarrollo y Sexualidad, con una exposición titulada Persona y condición sexuada, integración de la sexualidad al desarrollo y madurez personal. La figura del coloquio que estamos introduciendo en este momento es justamente por la secuencialidad de los 3 eventos que vamos a tener, y en el cual Rodrigo, al cual cedo la palabra en este momento, será el ponente de apertura. Bienvenido, Rodrigo. Gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Agradezco la invitación para estar este ratito platicando sobre 3 temas que vamos a tratar de articular: la identidad sexual de la persona, la vida afectiva de la persona y justamente el gran desafío de la integración entre vida afectiva, sexualidad y persona. El entrar justamente a estos 3 temas no es sencillo. Existen una gran cantidad de desarrollos, por ejemplo, en el ámbito de la psicología, en donde estos 3 temas aparecen recurrentemente. Sin embargo, hay que reconocer que no todas las corrientes de psicología logran dejarse acompañar por una antropología integral, una antropología así de holística, así de multidimensional, que permita realmente descubrir los factores de integración, o al menos los más sustantivos, para que la vida sexual justamente contribuya al bien del todo de la persona y no la lastime. Vamos a ir procediendo poco a poco y trataremos de ir así como construyendo un gran argumento paso a paso. El primer paso que tenemos que dar es mirar que durante muchos siglos la sexualidad, la diferenciación sexual de las personas fue considerada por muchos un añadido accidental. ¿Esto qué quiere decir? Que fue considerado por muchos como una perfección no constitutiva de la persona, sino que simplemente respondía a ciertos factores de diferenciación orgánica. En otras palabras, durante largos siglos, a través de diversos autores, no solo a través de diversas cosmovisiones religiosas, sino aún a través de diversas elaboraciones filosóficas, se concibió que el ser humano es un animal racional, por ejemplo, y que el ser varón o ser mujer no es más que un accidente, no es más que un accidente. Sin embargo, conforme entramos al siglo XX, pues el avance no solo de la psicología, sino de la propia antropología filosófica, fue ayudando a entender una cosa que ya estaba en semilla en el pensamiento clásico, pero que no había florecido de manera completa, sino hasta el siglo XX. ¿A qué me refiero? A que ser persona genera una experiencia de unidad. En otras palabras, que a nivel experiencial tú y yo vivimos justamente las múltiples dimensiones y aspectos que integran nuestra vida con gran unidad. Y esta vivencia de unidad, justamente al ser explorada por medio de la razón, puede descubrirnos con gran alegría que no somos un conjunto heterogéneo de aspectos y dimensiones pegadas, no somos una unión de distintas facetas, como puede ser la cognitiva, la afectiva, la sexual, la histórica, la social, la cultural, sino que somos una verdadera unidad. No es lo mismo afirmar la persona como unión de partes, de dimensiones, de aspectos, a afirmarla como unidad. ¿Y por qué podemos decir con certeza de que somos unidad? Porque cuando miramos con atención nuestra propia experiencia, podemos descubrir que lo que sucede en una dimensión de nuestra persona tiene como sujeto real de imputación al todo personal, al totum et integrum. Lo voy a decir de una manera muy sencilla a través de un ejemplo. Si yo me lastimo la mano, por ejemplo, metiéndola
al momento en que se está cerrando una puerta y me machuco los dedos, el dolor no es una afección que se pueda predicar propiamente de la mano, sino que a quien le duele no es a la mano, es a mí que tengo la mano. El dolor tiene una cierta ubicación en una parte del cuerpo, pero el sujeto que padece el dolor no es la mano como si fuera un ser aparte, añadido, superpuesto, sino que soy yo. Y entonces la expresión verbal que mejor atrapa la experiencia que acabo de describir es: a mí me duele la mano, yo estoy sufriendo un dolor localizadísimo en una parte de mi cuerpo, pero es todo el yo el que está realmente padeciendo. Podríamos acompañar este ejemplo con muchos otros, a nivel cognitivo, a nivel social, a nivel cultural, pero todos irían diciendo exactamente lo mismo. Las distintas dimensiones de la persona se viven en gran unidad porque realmente hay gran unidad en la persona. Que tal vez tú y yo no nos sea fácil muchas veces discernir una dimensión de otra, un aspecto de otro, es una cuestión indiscutible y que invita, de hecho, a que tú y yo hagamos sendas investigaciones en distintos aspectos de la vida humana. En otras palabras, la ciencia sobre el ser humano justamente progresa porque quedamos como sorprendidos ante un ser que no puede ser explicado por una sola faceta. Somos una especie de poliedro, es decir, una sola figura, pero que tiene distintos aspectos, distintas caras, distintas facetas, todas integradas en gran unidad en un solo ser. Esto es muy importante para entender el tema que hoy nos ocupa. Somos una sola realidad y que tal vez nos va a costar trabajo ir identificando con toda propiedad las distintas dimensiones que integran nuestra vida, pero podemos ya partir de un piso firme si mirando nuestra experiencia reconocemos que somos un ser, no dos seres yuxtapuestos o tres o cuatro. Justamente la sexualidad es una dimensión constitutiva de la persona. Es una dimensión que no solo brota por su diferenciación orgánica. Es claro que cuando un niño nace, el médico, el primer reconocimiento que hace del bebé es de tipo fenotípico, es decir, observacional. El doctor le dice a la mamá: señora, usted tuvo un niño, tuvo una niña, de acuerdo a lo que descubre observacionalmente en materia de configuración de los órganos sexuales externos. Esta manera de hacer diferenciación sexual indiscutiblemente es necesaria, pero es máximamente insuficiente. Tenemos que también advertir que hay otros niveles en la estructura de la persona que nos permiten descubrir la diferenciación sexual. Y es por eso que podemos investigar tal vez las gónadas, es decir, los órganos más directamente asociados a la generación de células reproductivas, los ovarios en la mujer, los testículos en el varón, y de esa manera empezar a confirmar que no solo es la observación fenotípica, es decir, el aspecto externo, sino que además realmente existen estructuras internas que identifican a una persona como varón o como mujer. Y por supuesto, todos sabemos que existen además estudios en otros dos ámbitos de las ciencias de la vida, que nos ayudan mucho también a hacer esta verificación. Uno de ellos es el ámbito genético. Los cromosomas están hechos de genes y el último par de cromosomas en la especie humana tiene un factor de diferenciación sexual nítido, de base biológico-molecular. Podemos, a través del análisis estrictamente empírico, no filosófico, no ideológico, mucho menos religioso, sino que por el análisis estrictamente empírico, mirar la configuración de los cromosomas del par 23 en particular y descubrir si una persona es varón o es mujer. Pero aquí no se detiene la aventura o el desafío de la identificación, es decir, de la ubicación de la identidad sexual de la persona, sino que conforme se va desarrollando la persona, vamos encontrando también rasgos
rasgos, por ejemplo, de orden mental, que han permitido que, por ejemplo, existan estudios de neuroanatomía y neurofisiología diferenciada entre varón y mujer. Ambos tenemos cerebro, ambos pertenecemos a la especie humana y tenemos cerebros humanos, pero varones y mujeres tenemos funciones diferenciadas en el ámbito neurológico y estructuras que también se activan de una manera peculiar, ya sea en el caso masculino, ya sea en el caso femenino. Así es como han aparecido libros muy buenos. Pienso simplemente en uno de los muchísimos que hay, el de Natalia López Moratalla, publicado en EUNSA, sobre cerebro masculino y cerebro femenino, que nos permiten constatar que la diferenciación sexual es fenotípica, es gonádica, es tisular, es sistémica, es genética y eventualmente es hasta neurológica. Justamente el ya acercarnos a lo neurológico nos permite descubrir también otro plano de diferenciación sexual. Y es que conforme va creciendo el niño y la niña, empieza a partir de esta estructura profunda que tiene origen genético, neurológico, etcétera, empieza a desarrollar una personalidad peculiar que se construye con lo recibido de origen de manera no voluntaria por las condiciones orgánicas en las que se constituye el sistema orgánico que llamamos cigoto, y también por todo lo que se recibe de fuera del medio ambiente por parte de la sociedad, de la cultura, del lenguaje, de la tradición, del ambiente que nos rodea. En otras palabras, el ser humano no termina de ser construido en el momento de nacer, sino que su proceso de desarrollo es infinito, es prácticamente inacabable. Y siempre el ser humano será un ser inacabado, imperfecto, buscando siempre una perfección ulterior, nueva, que lo ayude a alcanzar una mayor plenitud. Esto en el ámbito que nos ocupa es relevante porque nos permitirá entender que entonces el modo de configuración interna a nivel orgánico de la persona en el fondo denota una configuración organizacional y arquitectónica fundante. Lo voy a decir de otra manera. Los componentes químicos que integran la biología orgánica, que hacen a la biología orgánica, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, son susceptibles de múltiples formas de configuración. Algunas permiten justamente la vida y algunas en particular la vida inteligente y libre, como es la vida humana. En otras palabras, parece ser que la capacidad de configuración que tienen los elementos que están a la base de la vida requiere de una especie de acompañamiento, de un factor de configuración que los ordene de tal manera para que dé lugar a un ser humano. Lo voy a decir, voy a tratar de explicar esto a través de una metáfora. Cuando nosotros miramos una partitura, estamos delante de un piano y estamos mirando la partitura, no basta que estén las teclas ahí y que cada tecla sea capaz de emitir un sonido. En efecto, hay teclas que se coordinan mejor con otras teclas, tienen cierta capacidad de combinación, es como el equivalente de las valencias, es decir, de la última órbita de cada átomo de la tabla periódica que indica su combinabilidad. Pero se requiere de que de repente yo las utilice esas teclas de cierta manera para componer una melodía. La diferencia entre el ruido y la música es justamente el patrón de orden, configuración y unidad que las teclas de repente reciben para poder configurar una melodía. Diciéndolo ya de manera más académica, la materia que es el sonido, la materia de la música que es el sonido, requiere de la forma que es la partitura. Sin la forma no surge la música, sino eventualmente, si yo simplemente toco con mis brazos de manera simultánea todas las teclas del piano, aparecerá un caos sonoro que convencionalmente denominamos ruido. ¿Por qué es importante esto?
para advertir que entonces la configuración estructural en el orden orgánico del cuerpo humano y que nos da muchas pistas respecto de la identidad sexual de la persona, no es simplemente un elemento puramente material, sino que también existe un elemento formal. Existe información que organiza la materia de cierto modo y la hace adquirir una identidad masculina o una identidad femenina. Este factor de configuración, orden y unidad, que en buena medida se pierde cuando uno muere, la diferencia entre un ser vivo que está a punto de morir y un muerto que acaba de morir, es justamente no la materia, que sigue siendo la misma, sino que el proceso de integración del organismo que lo ha mantenido colaborando sinérgicamente a lo largo de toda la vida, sin embargo, se ha detenido y entonces deja de haber colaboración sinérgica de las partes del cuerpo. Este factor de configuración, orden y unidad es lo que los antiguos griegos llamaron psique, y que luego ya en latín y en español fue traducido como psiquismo. El cuerpo humano no es como los cuerpos entonces inanimados, como el cuerpo de una piedra o de la mesa en la que yo estoy ahora recargado. Ambos tipos de cuerpos ocupan un lugar en el espacio. Sin embargo, el cuerpo, mi cuerpo y tu cuerpo, es un cuerpo viviente. Y cuando decimos esa palabra, significa que posee una unidad estructural y organizativa que hace que las distintas partes de este cuerpo colaboren sinergéticamente en orden a la manutención del todo. Es esta unidad entre el factor formal y el material, entre psiquismo y corporeidad, es esta unidad psicosomática la que es realmente sexuada. Ser varón o ser mujer no es solamente una característica material, sino es una característica psicosomática. Toda la persona, no solamente su cuerpo, toda la persona es la que queda marcada como varón o como mujer desde el momento de su configuración inicial como un todo sistémico, es decir, desde el momento de la singamia. Este primer peldaño que hemos colocado aquí, aunque lo hemos dicho de manera muy rápida y tal vez ameritaría el que tuviéramos que extendernos bastante más, abonando a él con más cuidado, este primer peldaño es muy importante. ¿Por qué? Porque me permite descubrir lo que ya habíamos insinuado al inicio, que los distintos aspectos de mi ser se viven con gran unidad. Y ya en particular, mi cuerpo no es un añadido a mi yo que de repente se me sobrepone como tal vez el suéter que traigo puesto. El suéter que yo traigo puesto lo poseo en propiedad. Yo puedo decir con propiedad, yo tengo suéter, yo tengo automóvil, yo tengo casa, porque hay una relación de justicia con un objeto distinto a mí que me corresponde, que merezco, por ejemplo, porque lo he adquirido a través de un intercambio comercial. Pero mi cuerpo no tiene esa misma relación con mi yo. Mi yo no es como mi suéter, como mi auto o como mi casa. Mi cuerpo no es algo que yo poseo. Es impropio decir yo tengo cuerpo. La expresión que mejor captura la experiencia que yo tengo de mí como ser corpóreo es yo soy cuerpo. Y esto se verifica con cosas muy sencillitas. Simplemente el hecho de que yo sea tocado o de que yo te toque a ti indica de repente como de golpe que no estoy simplemente tocando tu cuerpo, sino que te estoy tocando a ti. Tocar el cuerpo de un ser humano es tocarlo a él. Es decir, es afectarlo corpóreamente, porque el cuerpo no es un ser distinto al yo, muy adherido al yo, sino que es una dimensión constitutiva del yo. Yo soy cuerpo. Yo soy cuerpo. Este cuerpo, cuando interactúa con otros cuerpos, cuando de repente el bebé es abrazado
cuando los padres se dan la mano, se dan un beso, cuando los amigos se encuentran simplemente y se sonríen mutuamente, este cuerpo es susceptible de ser afectado justamente por los otros. Hay una peculiar manera de relacionarnos que se establece cuando nos encontramos con un otro como yo. Quedamos peculiarmente afectados por su configuración, por su consistencia, por su valor. Justamente los encuentros distintos que tenemos a lo largo de la vida, con parientes, con familiares, con nuevos amigos, con nuestra pareja, nos descubren que existen reacciones, respuestas a esos encuentros que se suscitan al interior de la persona y que tienen, por así decirlo, un componente muy peculiar. Por un lado, tienen una dimensión cognitiva, es decir, de repente el encuentro con un amigo suscita en mí una reacción que me hace darme cuenta de que él está ahí y que es algo bueno que él esté ahí. Es decir, no solamente es el dato puramente especulativo sobre la facticidad del otro que está delante de mí, sino que es el dato axiológicamente denso, lleno de valor, que entonces suscita en mí una respuesta emocional. Un dato cognitivo que se asocia a una emoción y que constituye una experiencia profunda. A este mundo es el mundo que le llamamos el mundo de los afectos, de los sentimientos, de los deseos, de las pasiones. No vamos a tener tiempo para hacer distinción entre todas estas palabras en esta exposición. Tal vez sí ameritaría hacerlas para tener, digamos, un hilado más fino en el mundo de la afectividad. Baste por ahora simplemente decir que ciertas experiencias que tenemos, por ejemplo, de encuentro con personas, suscitan en nosotros no meramente un dato teórico, ahí hay un ser humano, sino que suscitan una conmoción del centro de nuestra persona. De eso que muchos filósofos han llamado el corazón, no en un sentido frívolo o trivial o superficial, sino entendiendo el corazón en un sentido más clásico. No el órgano que está a la izquierda del pecho, sino el yo en su profundidad, el yo vivido desde la experiencia más profunda de deseo, el yo que realmente como por dentro se conmociona desde su intimidad hasta, por ejemplo, suscitar una sonrisa, un abrazo, una bienvenida a la persona con la que me he encontrado. O también podemos poner ejemplos negativos, como cuando nos encontramos con alguien muy desagradable. ¿Qué desagradable encuentro es este que tengo contigo? Eres una persona que no me caes bien. Entonces, de repente, el centro profundo de la persona también reacciona y siente algo. Es afectado por algo. Hay afectos, es decir, hay afectaciones a la persona que no son meramente especulativas, sino que conmueven la entraña de la persona y la hacen reaccionar. Algo pasa en mí cuando soy afectado, cuando vivo una afección, cuando tengo afectos. Algo pasa en mí. Algo curioso, por cierto, es que estas reacciones no pasan por el control voluntario, sino que suceden en mí sin que yo pueda muchas veces aprobarlas o rechazarlas a voluntad. Esto ya es muy típico, ¿no? De repente, por ejemplo, alguien está profundamente enamorado de una persona y los amigos le dicen, es vano, es torpe, es inútil que te enamores de esta chica porque ya tiene novio, porque ya tiene esposo. Y entonces le dicen los amigos al joven galán enamorado, olvídate de ella, ya no pienses en ella, distráete en otra cosa. Y el joven enamorado, pues a lo mejor no lo verbaliza, pero experimenta justamente lo que acabamos de decir. Ojalá él pudiera modificar esa afección, esa afectación, esa conmoción interna, como si fuera el switch de la luz eléctrica en nuestra habitación, que se puede prender o apagar a voluntad.
El problema que vive el enamorado es que no puede apagar eso simplemente con un acto de voluntad, sino que lo trae cargando todo el tiempo. Y a veces, cuando los amigos le dicen, olvídala, más fuertemente se le hace presente, al menos en la imaginación y en la memoria, y entonces la obsesión todavía es mayor. Perdón por detenerme con estos ejemplos, pero esto nos permite descubrir que el ser humano que es cuerpo es también afecto. Cuando yo experimento un sentimiento, una pasión, un deseo, un afecto, todas estas cosas no suceden en una esfera exterior que luego yo me adueño. Yo no poseo sentimientos o afectos. Yo soy afecto. Yo soy sentimiento. Yo soy pasión. Yo soy deseo. ¿Por qué estoy tan insistiendo en esta unidad tan alta entre el yo y el cuerpo y el afecto? Porque justamente así es como podemos empezar a entender que la vida afectiva es un gran regalo. La vida afectiva es algo dado, donado y constitutivo de lo que yo soy. Y por lo tanto, la vida afectiva nunca es un enemigo, sino es un gran don. Que por supuesto, como somos además seres inteligentes y libres, tenemos que educar. Pero la vida afectiva no es un enemigo, al contrario, nos pone en contacto con el universo de los valores. El universo de los valores no se agota con lo que descubre la vida afectiva, pero sí inicia su vivencia y su experiencia a través de la vida afectiva. Pensemos, por ejemplo, en un fenómeno como la atracción sexual. La atracción sexual es un fenómeno afectivo muy profundo. De repente una persona que ahora sí que va caminando por la vida descubre en el otro, en su corporeidad, pero no solo en su corporeidad, sino en su palabra, en su mirada, en su personalidad integral, algo que lo atrae, es decir, un valor. En el momento en que sucede esto, sucede muchas veces sin aprobación de la voluntad, sino que simplemente uno mismo se descubre como sorprendido. Ah, caray, esta persona me llama la atención, esta persona me atrae. Me resulta atractivo, sí, su cuerpo, pero además su voz, pero además su mirada, pero además la manera como camina, como gesticula, y conforme a lo mejor lo voy tratando a esa persona a través de los días, voy descubriendo su historia. Y a veces al descubrirla, la atracción disminuye. Porque descubrimos, no, esta historia no es una vocación para mí, no es un llamado para mí. Pero a veces, al descubrir la historia de la persona, encontramos una profunda conmoción y entonces empezamos a mirar que esta persona tal vez valga la pena tratar de estabilizar la relación con ella, porque es bueno estar con esta persona, porque es fascinante descubrir su irrepetibilidad característica. Y entonces, de un primer momento de atracción, lentamente evolucionamos como gradualmente a otro estado afectivo que llamamos enamoramiento. Los dos estados afectivos se parecen mucho. La atracción es un estado afectivo involuntario suscitado por el descubrimiento de los valores sexuales del otro, no solo en el orden corporal, sino en el orden de la totalidad de la persona. Tiene una característica la atracción, que es universal, es sustituible. De repente, cuando alguien se siente atraído, por ejemplo, por las mujeres rubias, pues le gustan todas las rubias. Y entonces encuentra que hay unas más atractivas que otras. Y de repente cuando aparece una muy atractiva hasta se pone nervioso y como que se congela. No sabe ni cómo actuar. Se pone nerviosón el joven galán porque ha encontrado a alguien muy atractivo para él. La determinación, el factor determinante de la atracción son condiciones y características de nuestra propia subjetividad que hacen que unas personas sean más gratas para nosotros que otras.
no solo en materia física, perdón por insistir tanto en ello, sino en la totalidad de los factores que generan la experiencia de lo masculino o lo femenino. Ahora bien, cuando después del trato, de la convivencia, voy descubriendo la vida, en el fondo lo que estoy haciendo es descubrir a la persona. Somos más biografía que biología. Es decir, nos descubrimos más en tanto que personas cuando descubrimos la narración de la vida, cuando descubrimos las peculiaridades, las singularidades, los eventos individuantes que hacen de una historia personal una historia única e irrepetible. Y de repente, sin que haya disminuido la atracción, puedo empezar a vivir otro estado emocional, que se parece a la atracción porque también es involuntario. Porque yo no decido de quién me enamoro. De repente acontece y puede acontecer con gran fuerza. Y sin embargo, está cargado de un ingrediente que lo distingue de la atracción. Mientras que el polo definitorio de la atracción es el yo, y podríamos decir que la expresión que mejor captura la experiencia de sentirse atraído es te quiero porque me gustas, te quiero porque me atraes, y hay que subrayar mucho el me, porque es por la propia complacencia que yo de repente me siento atraído por ti. En el momento del enamoramiento esto varía y empiezo a vivir una experiencia profunda de, pues claro que me atraes, pero además yo me siento llamado a hacerte el bien a ti y aunque no me correspondas, estoy dispuesto a entregarme a ti y sacrificarme por ti. Cuando de repente, por ejemplo, el joven galán en una serenata empieza a exteriorizar esto a través de una canción, de una poesía, de sus torpes líneas, tal vez que le escribe una nota a la amada, en el fondo, la amada, si es lista, puede empezar a sospechar que esto sí va en serio. Porque ya no es simplemente el me gustas mucho, sino es el te quiero porque eres única e irrepetible. El descubrir que hay distintos estados afectivos en la persona, que unos, por ejemplo, son genéricos y universales, le atraen todas las rubias, o todas las morenas, o todas las pelirrojas. Y distinguir eso del estado ya propio del enamoramiento es, te quiero a ti, no porque me complazcas, sino por lo que eres. Es decir, el polo de definición del enamoramiento ya no es el yo, sino es el tú, que ha conquistado y reorientado mi vida afectiva hacia el otro. El distinguir estas distintas modalidades de vida afectiva nos permite ver de que la vida afectiva entonces no es un solo bloque homogéneo, sino que tiene distintos estratos, modalidades, estados, y que unos a veces preparan a los otros. Evidentemente, si después de haber vivido la atracción una persona pasa al enamoramiento, quiere decir que ha descubierto algo más. Algo más. Ha descubierto la insustituibilidad de la persona y por eso verbaliza cosas como sin ti ya no puedo vivir. Eso normalmente no se dice como fruto de una fuerte atracción, sino se dice cuando ya el individuo es irreemplazable. Y aunque haya otras mujeres, por ejemplo, más atractivas alrededor, sin embargo, el enamoramiento inmediatamente como que absorbe todo el centro afectivo de la persona y lo dirige hacia esa persona. Entonces, claro, pues se siguen viendo mujeres hermosas, seguramente son muy atractivas, pero yo con quien quiero estar toda la vida es con esta, con esta. Esto nos empieza a indicar que esto es una aventura que puede madurar o no puede madurar, que puede de repente florecer o que se puede frustrar. O dicho de manera más solemne, que la vida afectiva requiere eventualmente cierta educación, porque algunos de nosotros nos podemos quedar como eternos adolescentes simplemente viviendo atracciones múltiples sin jamás experimentar la conmoción por la irrepetibilidad e insustituibilidad del encuentro con una persona particular, con una persona que ha conmovido nuestro corazón y por la cual vale la pena sacrificarlo todo y eventualmente dar la vida.
Este tipo de afirmaciones al final no pretenden ser simplemente un corolario romántico o amoroso, sino que las decimos porque, en el fondo, el estado afectivo que hemos llamado enamoramiento es una fuerte invitación al interior de la vida de la persona para el descubrimiento de una nueva dimensión. Hemos descubierto ya que soy cuerpo, hemos descubierto que soy afectos, pero el enamoramiento invita a la persona a descubrir que también soy inteligencia. La inteligencia es la que nos permite discernir y distinguir, por ejemplo, un estado afectivo del otro. Por ejemplo, nos permite descubrir que de repente la atracción tiene como dirección el yo, mientras que el enamoramiento tiene como dirección el tú. La razón, en el fondo, es la que nos permite hacer preguntas, algunas muy incómodas, pero necesarias para el desarrollo de nuestra vida afectiva. Como por ejemplo, ¿qué es lo que realmente estoy sintiendo? ¿Qué significa esto que estoy viviendo? ¿Esta conmoción que estoy teniendo en este momento es realmente buena para mí? Este tipo de preguntas son preguntas que hace la inteligencia. Por supuesto que uno puede, con un acto de voluntad, cancelar la voz de la inteligencia y, como por así decirlo, sumergirla para asfixiarla. Y entonces es cuando muchas veces las personas empezamos a tomar decisiones libres, pero sin escuchar del todo lo que la inteligencia puede descubrir al explorar nuestras distintas vivencias. Pero cuando nos dejamos provocar por la voz de la inteligencia, cuando escuchamos el dictamen y el discernimiento de la inteligencia, podemos encontrar cosas realmente muy bellas. Podemos, por ejemplo, empezar a entender lo que estamos viviendo. Voy a poner un ejemplo, es meramente un ejemplo, pero que puede ser que ayude para entender esto que acabo de decir. Cuando una persona escucha una melodía musical que tiene letra, pero la letra está en un idioma que no conoce, por ejemplo, si yo no sé inglés, de repente puedo escuchar una melodía que me atrae mucho por su música, me gusta verdaderamente, pero no logro entender su significado, porque no he aprendido el idioma. Después de unos años aprendo el idioma, vuelvo a escuchar aquella melodía que me gustaba tanto, y no sé si se han fijado que hasta la experiencia sensorial se vuelve como más rica y completa porque ahora logro entender el significado que habitaba al interior de esa melodía. La melodía no son solo sonidos, también es su letra, pero antes la letra no la entendía. Y al momento de entenderla, porque ya aprendí, por ejemplo, inglés, la gozo más profundamente, como melodía. De una manera análoga, en la vida afectiva y particularmente en la vida sexual de las personas, esto se presenta. Cuando yo entiendo el significado de lo que estoy viviendo, puedo gozar muchísimo más. A diferencia de la vida afectiva animal, que está como clausurada en el elemento puramente sensorial, el ser humano tiene inteligencia y puede explorar en algún grado el significado de las vivencias que se van teniendo. Capturar el significado, tener un aprendizaje significativo de las propias experiencias afectivas, ayuda a la integración de la persona. Esta no es una mera frase publicitaria, sino que esta frase, en el fondo, es el reconocimiento de una estructura antropológica precisa. Cuando la inteligencia se pregunta si esto que se está sintiendo es verdaderamente bueno, en el fondo, la persona está explorando si el bien que me trae, por ejemplo, esta conmoción afectiva, es íntegro, es completo o es incompleto. Toda la vida afectiva es rica, es bella. La sexualidad es un don. Y sin embargo, al vivirla, tenemos que preguntarnos, por ejemplo, este impulso sexual tan poderoso que experimento en este momento, ¿verdaderamente es bueno? ¿Me conviene realizarlo así o asá? Y en el momento en que mi razón discierne qué es lo verdaderamente más conveniente
para mí y para la otra persona, desde el punto de vista de su dignidad, entonces alcanzo una realidad que los filósofos solemos denominar la verdad sobre el bien. No basta que las cosas sean buenas, sino es necesario que nuestra inteligencia descubra el modo como pueden ser buenas para mí y para los demás. Nuevamente, no bastan nuestros sentimientos como factor de orientación para llegar a ello, porque muchas veces si confiamos solo en nuestros sentimientos, pues podremos encontrar, por ejemplo, grandes dosis de placer, pero muchas veces, si no hay el discernimiento sobre la verdad, sobre el bien, esas dosis de placer pueden al contrario conducirnos no a un verdadero bien, sino a un verdadero mal, que tramposamente se había presentado como bien incompleto, resultaba atractivo, pero al no pasar por el discernimiento racional, meto las cuatro patas. Es decir, me equivoco gravemente y termino lastimando a otra persona y a mí mismo. A mí mismo. Aunque yo no verbalice las cosas de manera sofisticada, con lenguaje académico, sin embargo, la experiencia del fracaso que adviene después de haber hecho algo que no es enteramente bueno, enteramente bello, enteramente digno, sobre todo en el ámbito sexual, es muy fuerte. Esto se visibiliza en muchas formas y conductas sexuales. Voy a poner simplemente un ejemplo que suele ser muy fuerte, pero que es muy elocuente, que es analizar por un instante la estructura del fenómeno del autoerotismo. En el autoerotismo, las personas crean una fantasía primero con su imaginación sobre una situación erótica con una persona que les atrae sexualmente de manera muy grande, se estimulan sexualmente a nivel físico y después de tener una alta excitación sexual, un orgasmo, aparece con gran fuerza, con gran crudeza, con una especie de patencia imposible de evitar, que todo era imaginario. Y por lo tanto aparece un gran vacío. A diferencia de las relaciones sexuales, que se realizan cuidando todos los aspectos de belleza, de bondad y de justicia en la relación íntima entre las personas, una relación, una conducta autoerótica supone, pide intersubjetividad, pide, apunta hacia tener una unión sexual con otra persona, pero resulta que la persona es meramente imaginaria. Y por lo tanto hay un elemento de incumplimiento que acontece en la experiencia que hace que entonces aparezca un enorme vacío. Las personas que se dedican normalmente a la terapia, particularmente en cuestiones sexuales, lo saben muy bien, que las personas suelen verbalizar los estados posteriores a los fenómenos autoeróticos como de haber vivido un momento de gran placer, pero luego también un momento de gran vaciamiento, de negrura, de oscuridad, de falta de sosiego y de paz. No es la plenitud propia, por ejemplo, de un acto conyugal que no termina justamente en el orgasmo, sino termina en la ternura posterior al orgasmo con la persona, sobre todo cuando se cuidan todas las características de verdad, bondad y belleza que reclama justamente la dignidad del otro. Ya para ir cerrando esta reflexión, tenemos que entonces darnos cuenta que uno de los factores, el más decisivo, que integra la vida afectiva y particularmente la vida sexual en las múltiples dimensiones de la persona, es justamente el que la persona decida actuar en función de la verdad. La verdad, es decir, el discernimiento racional de qué es lo realmente bueno para mí y para el otro, es necesario para que aquello que yo haga, de repente, sí sirva al otro y sí sirva a mí. Si yo cancelo las exigencias de mi razón, si yo caigo en fenómenos de autoengaño, de sofocamiento de la inteligencia, de cancelación de factores, es decir, si yo censuro la experiencia y no dejo hablar a la verdad, sino que trato de acomodarla, tal vez a la fuerza de mis pasiones o de mis deseos, etcétera, por supuesto que puedo llegar a tener un gran placer, pero la persona en sus distintas dimensiones empieza a vivir un fenómeno que, por ejemplo, tanto en el personalismo como en el psicoanálisis se denomina alienación.
Las formas de alienación, de desintegración, son múltiples en la vida afectiva y particularmente en la vida sexual, y no vamos a poderlas desarrollar aquí de manera analítica. Simplemente vale la pena ubicar que existen formas de alienación diversas si la verdad sobre el bien no guía la conducta de las personas como factor de integración al momento de vivir su vida afectiva y sexual. Por ejemplo, un elemento de desintegración indiscutible de la persona es cuando de repente la identidad sexual de la persona no se agradece como don y se empieza a vivenciar como maldición. En las disforias de género, es decir, cuando lo que yo concibo y he ido construyendo en mi subjetividad sobre mí mismo no corresponde a lo que yo soy como perfección ontológica, de repente existe una como fractura en la persona que suele ser muy dramática y que tiene que ser atendida con gran cuidado, con gran cuidado. En el personalismo es muy claro de que las disforias de género tienen que ser bien diagnosticadas para aprender a ver qué se puede hacer. Eventualmente, por ejemplo, todos lo sabemos, algunas disforias de género tienen un origen patológico en el orden orgánico o psíquico y requieren ejercicios de corrección, ya sea hormonal o quirúrgica de la persona. Pero no toda disforia de género legitima una intervención, por ejemplo, de corrección hormonal o quirúrgica. Habrá que identificar la identidad sexual de la persona, cómo está esta articulada con su identidad de género y mirar en los distintos planos y niveles en dónde están los puntos críticos de desarticulación para poder eventualmente acompañar a la persona y ayudarla a vivir de manera más integrada e integral su experiencia como persona y particularmente su vida afectiva, que es una de las dimensiones más importantes de la vida en general. Esta es una manera en cómo muchas veces una persona cuando presenta una disforia vive una desarticulación en su persona. También existen otras personas que no viven desarticulación de la persona, pero que colapsan la dimensión de la sexualidad que denominamos género en la pura sexualidad, como si la sexualidad pudiera explicar todo, el todo de la persona y no hubiera una dimensión sociocultural de la sexualidad que denominamos con la categoría género. En otras palabras, también existen algunas patologías enajenantes de la persona cuando existe poca flexibilidad respecto de cómo vivir la sexualidad en diversos contextos históricos y culturales, cuando se cree, en otras palabras, que la identidad sexual es algo así como un monolito rígido que existe solamente para determinar un solo tipo de conducta o un solo tipo de expresión simbólica. Evidentemente esto es contrafáctico. La identidad sexual es una perfección ontológica de la persona. La identidad de género es una perfección cognitiva, sociológica y cultural de la persona. Para que la persona viva integradamente, requiere que ambas estén armónicamente asimiladas, que lo que yo me voy dando cuenta de mi ser realmente corresponda con mi ser, y entonces que yo vaya creciendo en madurez y en acogida y aceptación del don que yo soy. Cuando esto no se presenta, esto requiere ser acompañado, evidentemente, y educado. Hace unas horas nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en el Estado de México ha sido aprobada una ley que prohíbe cualquier tipo de acompañamiento, de terapia, cuando no existe una adecuada articulación entre identidad sexual e identidad de género, cuando existe alguna diferencia en el modo de realización de la satisfacción sexual, etc. Me parece que los legisladores han tomado una muy torpe decisión porque sin avalar todo tipo de terapias, que evidentemente podrá haber unas más afortunadas que otras, y algunas podrán ser hasta nocivas, per se cancelar la vía de acceso a cualquier tipo de acompañamiento terapéutico, pues es algo gravísimo, porque cada persona es un singular, único e irrepetible, y merece ser atendido y entendido en su singularidad para ayudar eventualmente a la persona a crecer en su camino irrepetible, en su camino único y exclusivo. Cuando de repente a través de una legislación se aplana,
se plancha la posibilidad de que una persona pueda ser acompañada en su proceso de maduración, porque a lo mejor está empezando a vivir procesos de alienación y requiere justamente de esas ayudas, y a nivel legislativo se cancela eso, esto es una arbitrariedad contraria a la dignidad de la persona humana y en el fondo contraria a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este tipo de consideraciones evidentemente ameritarían una mayor y una más amplia exposición, pero las quisiéramos dejar aquí para, y no concluir más que diciendo lo siguiente. La inteligencia está al servicio de las distintas dimensiones de la persona para descubrir su verdad. Conforme vamos descubriendo la verdad, vamos acogiendo más y mejor aquello que tú y yo somos. Más si a nuestros procesos cognitivos nos acompañamos también con el afecto. Justamente la inteligencia nos muestra muchas veces, por ejemplo, que la sexualidad está hecha para el amor, pero también tenemos que aprender a acoger con el afecto nuestra propia fuerza y nuestra propia fragilidad. En otras palabras, algo que ha hecho muchas veces daño a las personas al momento de vivir su vida afectiva y su vida sexual es el no abrazar, no vivir un afecto así de profundo por el propio yo que permita asumirlo con radical seriedad y desde ahí verlo en toda su verdad. En otras palabras, este comentario lo hago para decir que la solución no es puramente cognitiva. No basta con que yo ya entienda qué es lo verdadero, por ejemplo, que el sexo es para el amor, sino que es necesario que ese dato cognitivo yo lo respalde también con decisiones que le permitan a mi vida afectiva acogerse y recibirse como un verdadero regalo que requiere ser educado y que en los momentos en que no está plenamente educado, sino que al contrario es muy voluble, es muy explosivo, es casi como un explosivo que fácilmente puede explotar si lo agitamos demasiado con las manos, aún en esos momentos tenemos que aprender a querernos y abrazarnos y a acogernos para luego poder resurgir. El abrazo y la acogida afectiva al propio yo no significa jamás complicidad con nuestros propios errores. Significa atender a nuestros errores precisamente con el bálsamo de la verdad y del amor. Muchas veces no somos nosotros solos capaces de hacerlo. Y por eso es que es bueno pedir ayuda para que nuestra vida afectiva y eventualmente nuestra vida sexual no colapse. Muchos de nosotros somos buenísimos para juzgar, advertir, discernir y analizar la vida de los demás en estos temas afectivos, sexuales y amorosos, pero muy ciegos para ver los propios. Por eso es que ni siquiera la mente más perspicaz, la más entrenada a nivel clínico, espiritual, psicológico o filosófico, puede salir adelante por sí sola. Siempre se requiere de una compañía afectiva y afectuosa que nos ayude a descubrir esas áreas de oportunidad que todos tenemos y en donde si las descubrimos podemos ir avanzando. También a descubrir que los errores que ya hemos cometido no se pueden cambiar porque son ya parte del pasado, pero sí se pueden resignificar. Esto, que es fácil de decir, requiere acompañamiento. Resignificar el pasado para que sea más digerible, sobre todo cuando el pasado ha sido doloroso, en materia afectiva, sexual o amorosa, requiere de acompañamiento paciente. Porque no basta con que yo de repente me concentre y diga, sí, voy a resignificar X o Y herida para que esto suceda, sino que se requiere que yo pueda exteriorizar, explicar, ser escuchado, encontrar acogida y luego empezar a recibir una ayuda adecuada basada en la verdad, con una antropología integral que me permita ir dando pasos, no de golpe y porrazo, no instantáneos, sino poco a poco, para poder reconstruir mi vida, dejándome tomar de la mano, tal vez por otro, que ya ha pasado por esto y que me puede jalar hacia arriba.
Eh, Todo esto, esta reflexión que hemos hecho, tiene dos referentes bibliográficos, tiene muchos, pero les quisiera recomendar dos que pueden ser muy importantes. Uno muy clásico y muy conocido, por ejemplo, para los que ya han estudiado en el CISAB, que es este libro que se llama Amor y Responsabilidad de Carol Wojtyła, que es un libro muy bonito, filosófico, sobre la vida afectiva y sexual de las personas, sobre todo en sus aspectos más íntimos y particulares. En su momento, cuando apareció el libro, pues fue un gran escándalo, porque nadie estaba acostumbrado a que un filósofo hablara con tal grado de detalle de la vida sexual de las personas. Y otro, mucho más contemporáneo, de un querido amigo radicado en Francia, eh, eh, ha sido publicado hace poco y lo recomiendo amplísimamente porque en un lenguaje muy punzante, muy punzante, muy provocador, ayuda mucho a la sensibilidad, sobre todo posmoderna, en la que estamos sumergidos, a advertir que no basta el placer, sino que realmente el ser humano está hecho para el amor. El libro se llama La profundidad de los sexos y el autor es Fabrice Haddad. Fabrice Haddad, editorial Nuevo Inicio. Las reflexiones que hemos hecho hasta aquí, en buena medida, están endeudadas con estas dos lecturas y espero que, si ustedes pueden acercarse a ellas, encuentren todavía más motivos para abrazar con gran agradecimiento el modo como nuestro corazón ha sido construido y para al mismo tiempo descubrir razones para poder eventualmente entregar ese corazón en exclusiva a una persona que valga la pena y que podamos encontrar por el camino de la vida. Agradezco mucho su atención y abrimos un espacio para comentarios y preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodrigo. No deja de ser y de suscitar un cierto entusiasmo ver cómo aspectos culturalmente a veces tan divergentes, mientras logramos ponerlos en un orden que abre esperanza bajo muchos puntos de vista. Hemos recibido varias preguntas y si yo tuviese que dar una tónica a estas preguntas, es que después de haber escuchado esto, cuando miramos hacia afuera, el contexto parece complejo y difícil. Creo que varias de las preguntas van en esa dirección. Quisiera formularle la primera. Pregunto, ¿cómo abordar estas características de la sexualidad, especialmente sobre algunos o de parte de algunos que rechazan la idea de posesión del cuerpo propio, pidiendo o refiriéndose solamente a la dimensión biológica? La pregunta está formulada de esta forma. No le Yo la entiendo bien, perdón. ¿eh? No le entiendo bien. Sí, le estaba revisando desde hace un momento. Entiendo que en algunos contextos culturales la relación cuerpo e identidad propia ven a la corporeidad como un elemento juxtapuesto a la propia identidad. Es decir, la diferencia entre sexo y género, es decir, entre la dimensión biológica y la dimensión cultural, esto hace que la propia corporeidad, la propia genética, es mi interpretación, espero no traicionar la pregunta del todo, mi corporeidad, mi dimensión genética sexuada, resulte como una opción a partir de una identidad psicológico-cultural. En fin, no entiendo con claridad la pregunta, sinceramente, pero intento decir algo. El dualismo es muy común. El creer que una cosa es la vida psíquica de la persona y otra cosa es su vida corpórea es muy común. Hasta a veces aparece en alguna película o programa de televisión en que la chica, al ser abusada sexualmente, recibe el buen consejo por parte del amigo o del terapeuta diciéndole, tocaron tu cuerpo, pero no te tocaron a ti, como para tratar de consolarla. Esto es aberrante, porque esto no coincide con la experiencia. Entonces, una primera cosa que tal vez puede ayudar a responder la pregunta es no censurar la experiencia. No censurar la experiencia. No caer en el fácil juego de las explicaciones de pizarrón. Es muy fácil poner en el pizarrón,
aquí está el cuerpo y allá está el psiquismo. Es muy fácil hacer divisiones artificiales de tipo abstracto, pero la realidad siempre nos reclama cuando es violentada con las abstracciones. Y la realidad es que somos una misteriosa unidad psicosomática, social, histórica, sexual, una unidad, una unidad. Somos un ser multidimensional. No somos dos planos. Justamente el dualismo ha hecho que, por una parte, existan tendencias que, por ejemplo, consideran al cuerpo como algo inferior, bajo, vergonzoso, la dimensión erótica de la vida como si fuera algo que no hay que atender, que no hay que mirar. Este tipo de dualismo es altamente violento, ha traído gran cantidad de deformaciones, tanto conservadoras como liberales, en la historia de la sexualidad, y ya es momento de superarlo. No hay motivos desde un punto de vista rigurosamente antropológico para afirmar el dualismo. Somos un solo ser, no dos seres, y mucho menos tenemos dos dimensiones, una superior a la otra, sino que las dos forman una unidad y la dignidad, belleza, grandeza, valor del psiquismo están participadas en la dimensión somática de la vida. Por eso la vida afectiva tiene elementos a veces sensoriales muy intensos y al mismo tiempo inmediatamente remite a contenidos y significados muy provocadores. En otras palabras, los seres humanos no tenemos sensaciones puras. Cuando sentimos frío, no simplemente sentimos frío, sino que comenzamos a entender el frío. Cuando tenemos una atracción erótico-sexual, no simplemente tenemos una pulsión instintiva, sino que vivimos el erotismo con toda la carga racional, espiritual, semiótica, significativa, simbólica, propia de la condición humana inteligente. Entonces, esta es una invitación sí muy fuerte, cómo afrontar, cómo abordar a las personas, a las culturas, a los ambientes altamente dualistas, pues remitiéndolos a la experiencia y una y otra vez diciéndole, no censures la experiencia. La censura es la causa principal del dualismo. Pero al final de tu pregunta, cuando la intentabas ya interpretar de manera personal, dijiste algo que me provoca mucho de manera negativa, porque es un gran error, esta idea de que la identidad sexual es lo biológico y la identidad de género es lo cultural. Esto es un error. Hoy en la mañana, una gran federación nacional de grupos a favor de la familia, al momento en que rechazaban justamente esta nueva ley en el Estado de México que prohíbe las terapias para acompañar a personas que viven problemas en su preferencia sexual, en el comunicado de esta federación de grupos se hacía esta simplificación. Están negando la identidad biológica, la biología. No es así. El cuerpo humano y la diferenciación sexual no son un dato puramente biológico. Son siempre un dato psicosomático. La identidad sexual no es una perfección material, es una perfección ontológica transversal de toda la persona en todas sus dimensiones. La identidad sexual y la identidad de género, es decir, la toma de conciencia que yo tengo respecto a mi propia identidad sexual, evidentemente es de orden cultural. También aquí puede haber dualismo. ¿Por qué? Porque si no hay una buena articulación del modo como el sexo está participado en el género y cómo el género ayuda, educa o maleduca para la aceptación de la propia identidad sexual, si eso no está bien explicado, puede haber también problemas muy serios. Es muy importante por eso una sana articulación entre identidad sexual e identidad de género que permita tomar con seriedad lo que soy y al mismo tiempo permitir una cierta flexibilidad simbólica y cultural para vivir eso que soy a través de mis decisiones libres y simbólicas mientras no afecten mi propia dignidad y la dignidad de los demás. Eso es un poco tal vez la síntesis de esta primera pregunta que tal vez no entendí del todo. Muchas gracias. Otra pregunta es la siguiente. Hace poco vi la película The Holiday
el descanso, y aunque no fue sorpresa, sí me causó indignación la forma de manipuladora, trivial y chantajista de presentar las relaciones sexuales. Un par de desconocidos en su primer encuentro, a los pocos instantes lo único que atinan es a tener relaciones. Bien, el desenlace es demasiado bondadoso. ¿Cómo contraargumentar que el orden es exactamente a la inversa? Perdón, no entiendo con claridad tampoco la pregunta. ¿A qué orden se referirá? Yo no conozco la película, pero si es una película simplemente de frivolidad sexual, en donde, digamos, después de la primera cita ya se están teniendo relaciones sexuales, tal vez lo más importante, creo, no es la argumentación ni la contraargumentación, sino el acompañamiento. En otras palabras, cuando, por ejemplo, un joven, tal vez un hijo, un pariente, vive una situación de alta frivolidad en su vida sexual, los argumentos no funcionan. Esto no es porque los argumentos no sean importantes, sino porque la pedagogía de la vida afectiva, principalmente al inicio no se acompaña con argumentos, se acompaña con presencia y acogida, se acompaña con abrazo, se acompaña con paciencia, con mucha escucha, para que la propia persona, al momento de verbalizar su propia experiencia, por ejemplo, he tenido relaciones sexuales con una persona casi desconocida, poco a poco, el hecho de verbalizar, de encontrar un entorno de confianza, en donde no va a ser primariamente juzgado en el orden moral, pueda iniciar con con las condiciones de apertura elementales que luego permitan eventualmente un acompañamiento mayor, que a lo mejor sí implica uno o dos argumentillos por ahí, pero que principalmente implicará un abrazo, una acogida, que la persona no se sienta rechazada cuando yo empiezo a hablar, sino que, al contrario, porque mi abrazo ha sido así de generoso y de paciente, hasta mi palabra es acogida, aun cuando cueste de repente trabajo escucharla. Cuando esto no se toma en cuenta, cuando más bien se invierte este proceso y lo primero que le espetamos a la gente, al joven, a lo que sea, al hijo, es un argumento y no un abrazo paciente a lo largo del tiempo, cuando lo primero son las ideas y las razones, reventamos a la persona. No porque los argumentos sean falsos, que a veces están mal dichos, ¿eh? También habemos algunos, por ejemplo, padres o maestros, que podemos decir muchas chabacanadas en nombre de la corrección y la decencia, sino porque falta el ingrediente fundamental. El ingrediente fundamental para la vida afectiva, para educar la vida afectiva, es el acompañamiento. Es decir, que la persona no se sienta que está viviendo eso que le afecta, ese afecto, en solitario. Cuando una persona vive su vida afectiva en solitario, evidentemente se siente muy vulnerable, puede tener miedo y tomar malas decisiones. Pero cuando está arropada por un entorno de confianza, hasta sus errores tienen posibilidades, evidentemente, de ser subsanados, porque hay espacio para la confianza, hay el espacio que brinda la confianza y hay el entorno, por así decirlo, como sé que alguien me ama y me acompaña, hasta me puedo equivocar y seré ayudado y saldré adelante. Porque parto de la certeza principal se construye con la certeza de que hay otro que me quiere y que me puede tender la mano. Cuando esa experiencia no se da, entonces sí, todo se dificulta y se vuelve muy, muy traumático y doloroso, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido errores gravísimos con nuestros seres más queridos cuando hemos comenzado con los argumentos, con los contraargumentos, en lugar de con los acompañamientos pacientes, que a lo mejor tienen que durar muchos años? Muchísimas gracias. Nos están llegando una pregunta tras otra, así que tendremos que escoger algunas. Aquí se te agradece y se agradece el CISAB en general y hablando sobre, me parece interesante, dice la pregunta, el haber escuchado que es contrario a los derechos humanos el que una persona no pueda ser acompañada terapéuticamente en su disforia de género.
¿Desde cuál de los números de los derechos humanos internacionales podemos trabajar este tema? ¿Sería el desarrollo libre de su personalidad y o el desarrollo progresivo de la autonomía y o derecho a la propia identidad? Gracias de antemano. Sí, evidentemente habría que mirar la declaración universal con gran detalle, pero el proemio es el factor siempre fundamental. La declaración no comienza con el artículo 1, sino comienza con una sección que se llama proemio, en donde se afirma que todo ser humano es persona, tiene dignidad y merece respeto. Y de ahí se derivará eventualmente la autonomía y la libertad, el respeto a las decisiones de las personas, etcétera. Es totalmente contrario a una correcta concepción de la persona, su dignidad y su autonomía, el clausurarle una vía de crecimiento conforme a lo que en conciencia va descubriendo para su vida sexual. A veces ese descubrimiento en conciencia no es el más perfecto y puede tomar decisiones equivocadas, pero ese puede ser justamente el que le proviene de un acompañamiento terapéutico correcto. Yo entiendo y soy el primero que estoy consciente de que algunas terapias de reasignación, algunas terapias para corregir disforias no están bien planteadas. ¿Por qué? Porque el mismísimo fenómeno, por ejemplo, de la homosexualidad, de la transexualidad, de ser binario, etcétera, muchas veces no es atendido ni entendido de manera analítica y diferenciada, con todo el detalle que esto requiere. Y entonces de repente aparecen unos pseudoterapeutas que dan platiquitas por aquí y por allá, diciendo que la homosexualidad se corrige así, como si hubiera un solo tipo de homosexualidad. En el CISAB tenemos ya alguna investigación al respecto para mostrar que, lo voy a decir de manera provocadora, la homosexualidad no existe. Lo que existe son las homosexualidades en plural, cada una con una etiología diversa, cada una debe ser atendida de manera diferenciada. Más aún, si hay distintas etiologías de la homosexualidad, a esto se le suma además que estas etiologías se pueden presentar en diversas personas con diversas personalidades. No es la misma la recomendación terapéutica para una personalidad de un tipo que de otro. Y además hay otro tercer elemento, que son las edades. No es lo mismo cuando una persona es homosexual a los 14 años, o dice serlo, que a los 50. Y además, no es lo mismo la homosexualidad masculina que la femenina. Entonces, todas estas dimensiones tienen que ser tomadas en cuenta al momento de construir una posible ruta terapéutica. O sea, no voy a decir que la gran mayoría, no lo voy a decir, pero sí muchos de los así llamados terapeutas que se aproximan a este tipo de fenómenos no toman en consideración todos estos elementos. Y por eso es que ha habido un rechazo, a veces fundado, de algunas terapias de reconversión sexual, de reasignación, de vuelta, por ejemplo, a la heterosexualidad. Ha habido algunos rechazos fundados, pues. Pero el hecho de que haya algunas malas terapias no significa que toda terapia per se esté mal. Sí, es un derecho humano el que las personas en conciencia puedan acercarse a aquello educativo, a nivel psicológico o a nivel médico eventualmente, que eventualmente descubran como beneficioso para su persona y para vivir de una manera no alienada. Claramente este tipo de legislación como la que hoy aparece en el Estado de México parte de una antropología absolutamente contrafáctica, en donde no se toma en cuenta a la persona en su irrepetibilidad característica, en su dignidad, y por lo tanto, en el fondo se rechaza todo aquello que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por supuesto que la dignidad y la autonomía están profundamente violentadas en este tipo de legislación. Esperemos de que esta legislación abra una controversia que llegue a la Corte y que los ministros de la Corte, esperemos que con una sana antropología, tomen una decisión verdaderamente conforme a la Declaración Universal y no a las moditas contrarias a los derechos humanos y a la verdadera dignidad humana que hoy se encuentran en algunos ambientes.
Muchas gracias. La siguiente pregunta viene de Argentina. Si la identidad de género es una perfección del ser humano, al modo de la identidad sexual, entonces, ¿cuál es el inconveniente en aceptar la ley de identidad de género, que legisla sobre la autoprotección de la persona como válida para la persona, incluso negando específicamente el sexo biológico? Sí, no, la pregunta ya entraña una jiribilla, una cosa que está mal planteada. La identidad de género no es una identidad al modo de la identidad sexual. Ahí está el punto. No es o sea, no hay univocidad en ambos planos identitarios. La identidad sexual es una perfección ontológica, está en el orden del ser, mientras que la identidad de género está en el orden del conocer y del hacer, es decir, en el plano cognitivo y cultural. De la misma manera, lo voy a decir así, hemos dado ya hace algunas semanas una conferencia más amplia sobre el tema de identidad sexual e identidad de género. Los invitaría a poderla ver ahí en nuestras redes sociales. El acceso es gratuito. Pero ahorita de manera sintética simplemente decir, la identidad sexual de la persona no, es algo dado a la persona. Y ese don que es dado incluye la apertura para poder construir con libertad símbolos, lenguajes, instituciones, costumbres, roles sociales, etc. Lo voy a decir de una manera más sintética y espero que más clara. El ser humano, por naturaleza, es cultural. Por naturaleza, es cultural. Por lo tanto, la relación que hay entre identidad sexual e identidad de género no es la de dos planos superpuestos, sino es la de una realidad que es la naturaleza humana en su sentido metafísico y profundo, que se participa en la inteligencia voluntad y en sus productos a nivel cultural. En otras palabras, la cultura es una proyección trascendental de la subjetividad humana. Proyección unívoca, ¿no? No hay una sola forma de proyectar lo humano, sino que cuando yo proyecto mi humanidad, la proyecto a través de la mediación de mi conciencia y mi libertad, y por lo tanto con creatividad. Cuando las cosas pasan a través de mi libertad, pueden ser afortunadas o desafortunadas. A veces actúo conforme a la verdad sobre el bien y a veces no. Entonces, por eso es importante construir la identidad de género desde la verdad sobre el bien que le corresponde a la persona. Entonces, no conozco la ley a la que se refiere nuestro amigo argentino que hace esta pregunta, pero no es correcto decir que la identidad sexual y la identidad de género se dan de un modo igual, sino que existe analogía, participación, y en medio entre la identidad sexual y la identidad de género está la conciencia y la libertad de las personas. La identidad de género no es un constructo arbitrario, artificial, fruto de la ideología de género. La identidad de género es un hecho, primero que nada. Es un hecho empírico. Así como hay sol y estrellas, hay un hecho empírico que se llama género, que no es idéntico a la sexualidad, sino que el género es la dimensión sociocultural y simbólica de la sexualidad. Eso es el género, y eso es un hecho. Luego vienen las teorías de género que intentan explicar la naturaleza del género. Y finalmente la ideología de género, en donde ya sea de manera conservadora o de manera liberal, muchas personas dicen chabacanadas con fines de poder. Es importante hacer estas distinciones para no ir a caer en un errorzazo, que en nombre de que nos horroriza que existan algunas leyes aberrantes en materia de género en algunos países, neguemos que exista la identidad de género y que no entendamos su naturaleza, porque la identidad de género es una dimensión también de la existencia personal. Todo ser humano tiene género. Lo voy a decir ahora de una manera más escandalosa, si ustedes me permiten. Los animales no tienen género. El género es una realidad propiamente, además, espiritual, porque es un producto cultural. Es un producto cultural. Lo propio de la cultura
es la creación simbólica a través de la mediación de la inteligencia y la libertad. Los animales no tienen cultura, sino tienen respuesta instintiva. Los castores hacen sus represas siempre de la misma manera. Las abejitas hacen sus panales respondiendo a una dinámica instintiva y pulsional precisa. Y así, los libros que en Argentina existen, y muchos, y muy buenos, sobre la noción metafísica de naturaleza y su relación con la cultura, ayudan mucho a entender la relación entre identidad sexual e identidad de género. Muchas gracias. La siguiente nos orienta un poco sobre el tema de la libertad. La voluntad que se sobrepone a la inteligencia para decidir, ¿se le sigue describiendo como libertad? Es una pregunta. ¿No es más bien uso de un libre albedrío de quien, no siendo dueño de sí mismo, difícilmente se puede decir que es genuinamente libre? Sí, la relación entre inteligencia y voluntad libre pues es muy compleja, muy compleja. Las corrientes de corte intelectualista afirman que hay una primacía de la inteligencia sobre la voluntad libre, pero también existen otras corrientes que descubren que la inteligencia no puede alcanzar su objeto sin un acto de la voluntad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que realmente la relación entre inteligencia y voluntad es dialéctica, es circular. Cuando uno estudia, por ejemplo, autores como Tomás de Aquino de manera integral, uno descubre que sí hay una primacía de la inteligencia sobre la voluntad desde un punto de vista estático, pero desde un punto de vista dinámico hay primacía de la voluntad sobre la inteligencia. Entonces, este es un primer considerando, a lo mejor muy exquisito, a lo mejor demasiado excesivamente técnico, pero que vale la pena entender. Creo que la pregunta, más bien lo que, tratando de interpretarla, es, ¿qué pasa cuando sofocamos la inteligencia? No cuando la voluntad tiene primacía sobre la inteligencia dentro de su dialéctica, sino cuando la voluntad, por un acto de voluntad, yo hundo mi inteligencia y no la dejo operar. Y se me da la gana no seguir a mi inteligencia, sino seguir simplemente el dictamen de mis instintos y de mis pulsiones. Pues ahí sí lo que sucede es que este acto de libertad no alcanza la plenitud del horizonte de la libertad. Esa libertad poco a poco se va deteriorando y se va volviendo voluntad esclava. En otras palabras, como lo dice la persona que hace la pregunta, es un acto, sí, de libre arbitrio, pero que deteriora el horizonte de la libertad y no hace que la persona se autogobierne de manera plena. El autogobierno se da cuando yo, por mi propia decisión, actúo conforme a la verdad. Pero cuando yo, por mi propia decisión, sofoco a la verdad, entonces empiezo a perder el criterio de gobierno, de autarquía, que podría ayudar a mi vida a encontrar camino. Y al rato termino esclavo, esclavo de mis pasiones, no más libre, sino esclavo, menos señor de mí mismo, menos dueño de mi propia vida. Y eso, pues, normalmente, evidentemente, es muy nocivo. Quiero plantear de todas las preguntas esta que es muy sencilla, pero creo que puede ayudarnos a profundizar algunas cosas. ¿Desde qué nivel educacional es oportuno iniciar la educación sexual? Sí, yo creo que aquí la respuesta es contundente. Es desde el primer momento en que el bebé nace. Algunas personas, horrorizadas por los malos contenidos en materia de educación sexual, piensan que la educación sexual no debería de darse, sobre todo a los infantes muy pequeños. Y la respuesta, pues, es evidentemente no, mi amigo. Hay que dar una educación sexual acorde a la edad de cada persona. Existen, por ejemplo, libros muy buenos, muy buenos, sobre psicopedagogía de la sexualidad diferenciada en cada etapa de la vida, entendiendo que evidentemente a un niño pequeñito no se le educa en sexualidad dándole clases sobre vida sexual activa adulta. Eso, pues, es evidentemente aberrante. Pero sí requerirá una introducción pedagógica a una adecuada maduración de su propia identidad y de la relación con personas de sexo distinto a ella y de sexo igual, es decir, con las personas que le rodean. Eso requería ser educado. A este respecto, siempre vale la pena decir que el factor más educativo en una sana sexualidad
es que el niño chiquitito, más que escuchar rollos y palabras extrañas o normas, vea que sus padres se aman, se respetan y se perdonan. No hay tiempo para explicar esto, pero sí, aunque sea ahorita de manera meramente declarativa, vale la pena decirlo. Lo que más educa en una sana sexualidad en los niños, en los infantes, en los púberes y aún en los adolescentes, más que los discursos y las normas, es que vean ellos con sus propios ojos, en sus padres, que hay una buena relación. Y buena relación no significa que no haya problemas, sino que los problemas se resuelven con amor, con respeto, jamás con violencia, jamás con violencia. Y de esa manera, entonces los niños van asimilando, como por ósmosis, ¿no?, que hay motivos para vivir una relación adecuada con el resto con su prójimo y diferenciada si es con varón o con mujer, la relación que yo tengo delante y que me invita de alguna manera. El papel de los padres, pues, en su conducta es lo más decisivo en materia educativa. Por supuesto, luego vendrán las normas, normas sencillas, que muchas veces serán violadas, pero que encontrarán su adecuada corrección, nuevamente, si los niños y los jóvenes descubren en sus padres una experiencia de verdadero amor y no de venganza, de odio, de rencor o de falta de perdón. Quiero unir dos preguntas, nos estamos acercando al final. La primera dice lo siguiente: ¿nuestra vida afectiva tiene capacidad moral en la persona? Y la segunda, una relación sexual con alguien a quien no amas, ¿te crea un vínculo afectivo? Hoy día los jóvenes tienen experiencia con personas desconocidas sin crear ningún vínculo afectivo, si se refiere un poco a este contexto. Sí. La vida afectiva, o sea, la palabra afectividad y vida afectiva la hemos manejado en esta exposición de manera muy, muy amplia y muy genérica. Tan amplia que involucra la voluntad. Es decir, parte de las respuestas afectivas no son solamente estas dos que ahorita analizamos, atracción y enamoramiento, sino también una de las respuestas afectivas más bonitas, ya es la decisión libre de hacerle el bien al otro. A esto se le llama amor. Entonces, desde este punto de vista, la vida afectiva tiene una dimensión moral, tiene una dimensión moral, tiene una capacidad moral que se llama voluntad libre. Lo voy a decir así: mi voluntad puede custodiar mis afectos, puede salvaguardarlos en su belleza, en su nobleza, en su pureza. Si yo decido con fuerza realmente custodiar lo que siento, lo que descubro con mi decisión. Mi decisión puede aprobar, proteger, custodiar, educar al afecto, o puede descuidar. Y mi voluntad es una parte importante de mi vida afectiva. A partir de las decisiones que yo tomo, se establecen nuevos momentos de maduración en la vida afectiva. Por ejemplo, después de que una chica siente la zozobra de que alguien le ha pedido ser esposa, eventualmente la decisión que toma custodia justamente sus estados afectivos. Y puede ser que después de tomar la decisión, entonces empieza a ver con claridad: esto no me conviene. Y entonces es el momento de decir: pues no, al fin todavía no nos hemos casado. O el tomar la decisión justamente le desvela justamente la verdad y le permite entender que hay una gran alegría justamente en la entrega voluntaria y libre al otro. Es decir, las decisiones esclarecen, ayudan a que la vida afectiva se defina y se descubra en su verdad. A veces para construir una mayor unidad y a veces también para poner distancia eventualmente mientras el compromiso no sea permanente. La segunda pregunta es si tener relaciones sexuales con una persona puede construir un vínculo afectivo. Pues sí. ¿Por qué?
porque las relaciones sexuales, aunque a veces algunos las describen como puramente carnales, como puramente empíricas, como puramente epidérmicas, no lo son. Por lo que dijimos hace rato, porque yo soy cuerpo, porque yo soy afecto, y porque en una relación sexual se pone en juego todo esto, se pone en juego todo esto. Entonces, yo no puedo aislar toda mi persona de lo que está sucediendo en la relación sexual. La relación sexual es un lenguaje. A diferencia de la sexualidad de los animales, que es instintividad pura, en el ser humano la relación sexual es altamente semiótica, altamente significativa. En otras palabras, la vida no queda igual después de una relación sexual. Hasta la pareja más liberal, aparentemente más open mind, después de una relación sexual se da cuenta, aquí como que pasó algo, como que pasó algo, algo fuerte, algo decisivo, como que de inmediato se empieza a disparar que ya la vida, la conducta, la relación ya no es la misma. A lo mejor conocimos a la persona hace muy poco y sin embargo la relación sexual es un lenguaje y además un lenguaje con una estructura sintáctica muy particular. Tiene la estructura en muchos de sus elementos, sobre todo en los momentos tal vez más climáticos de la relación sexual, tiene la estructura de una promesa. Es decir, a veces sin palabras, con un acto sexual, la persona dice, me entrego todo a ti. Y como el todo no es solamente el todo psicosomático, cuerpo y alma, sino el todo involucra también la totalidad en el tiempo, la otra persona, aunque no lo haya escuchado con palabras explícitas, vive la experiencia de haber vivido en la relación íntima una promesa. Esta persona me está prometiendo perenidad y fidelidad en la relación. Y por eso es que a veces en las parejas aún más liberales, cuando hay una traición después de una relación íntima, cuando la persona pareciera que no tomó en serio la estructura sintáctica y semiótica del acto sexual, se siente profundamente ofendida. Y no es porque sea particularmente conservadora, sino porque dices que aquí hay algo que no se cumplió. La confianza que yo te di para que tuviéramos intimidad, la has defraudado. Siempre, siempre después de una relación sexual aparece una gran promesa, una gran avenida, un nuevo estado afectivo digámoslo así, está llamado a madurar, a corregirse y muy posiblemente a descubrir que la relación sexual, para que sea plena, digna y bella, requiere de un conjunto de condiciones ético-jurídicas muy precisas, porque el verdadero amor siempre supone la justicia y por lo tanto el asegurar condiciones de justicia elementales. Si la vida sexual se practica al margen del amor, podrá ser aparentemente muy erótica y satisfactoria, pero dejará siempre enormes vacíos y tristezas al interior del corazón de las personas, como toda la literatura, toda la experiencia psicoterapéutica y toda la experiencia pastoral suele atestiguar, a veces con suma crudeza. Muchas gracias, Rodrigo. Quisiera plantearte la última pregunta de esta intensísima sesión. ¿Cómo se puede educar continuamente los padres para mantener su vida afectiva viva y sana? Uy, esta ya no es una pregunta hacia los hijos, sino de los esposos. Y esto creo que es uno de los desafíos tal vez más importantes. Lo trataría yo de responder así de manera breve del siguiente modo. Lo que hace fascinante una relación entre dos personas es que se descubran como personas. Es decir, que descubran en su historia, en sus particularidades, en sus singularidades, que a veces son desde cosas cotidianas, ¿no? Tu manera de levantarte en la mañana, tu manera
de preparar la comida, tu manera de ir al trabajo, tu manera de celebrar, tu manera también de llorar y de ponerte triste. Ponerle atención grande a los pequeños detalles que singularizan la vida y acompañar de esa puesta de atención con un acto libre de amor, eso se le llama ternura. La ternura es la atención en el amor, la atención a la singularidad. No existe ternura genérica. O sea, ser tierno no es estar sobando los lomos de todos los perros que yo me encuentro por la calle. No, ser tierno es decir la palabra correcta, hacer la caricia precisa en el momento adecuado a esta persona que ha conmovido mi vida. Encontrar eso, saber leer al otro y acompañar esa lectura singularísima del otro con un cuidado así igual de singular. Tengo la impresión que esto es lo más clave. En otras palabras, ternura. La ternura es la atención a lo singular, la atención en el amor. ¿Por qué me atrevo a decir esto con cierta seguridad? Porque lo que aburre a los matrimonios es el no fijarse en los pequeños detalles y el empezar a aplanar la vida del otro como si fuera una vida poco relevante, poco especial, no única e irrepetible, sino perfectamente sustituible. Eso genera un gran tedio y genera todas las condiciones para que el otro busque una nueva relación que no logró tener en la primera instancia. La manera, en otras palabras, de cultivar la fidelidad, el amor duradero, en buena medida descansan en que el amor sea tierno, es decir, atento al detalle. No me refiero a detalles en la forma trivial, sino a apreciar lo singular de la vida del otro y agradecerlo como un don. A veces eso implica, por ejemplo, hasta apreciar los límites del otro y decir es que estos límites son los tuyos y justo con estos límites te quiero. Eso es lo que permite ayudar a que los matrimonios no naufraguen en una especie de gran aburrimiento que hace que de repente ya no se vea al otro como persona, sino como mera cosa y aparezca entonces como un ser sustituible. Muchas gracias. Antes de concluir, varios nos han pedido si puede mostrar nuevamente los dos textos al que hizo referencia, Amor y Responsabilidad y La Profundidad de los Sexos. Sí, La Profundidad de los Sexos, de Fabrice Haddad, editorial Nuevo Inicio, se puede comprar por internet, en las librerías principales, y Amor y Responsabilidad de Carol Wojtyła. Hay dos traducciones al español. Yo les recomiendo esta, que es la de Ediciones Palabra, que está un poco mejor que la edición antigua que se encontraba en la editorial Razón y Fe. Muchas gracias. Bueno, entonces agradecemos a todos los asistentes. Hemos sido muy numerosos y los esperamos a todos para el próximo día 4 de noviembre para la sesión La revelación del otro a través de la condición sexual a cargo del profesor Jorge Navarro. Muchas gracias a todos y hasta pronto.